Esto es, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Hoy es 5 de marzo y les habla Gustavo Franco. Y bueno, la razón por la que este proyecto se llama ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, es sencillamente porque he pasado mucho tiempo reflexionando sobre la política de mi país, que es Venezuela, y las fuerzas que actúan sobre las personas para que se comporten de una u otra manera sin siquiera pensarlo. Soy un millennial de 33 años, este año para 34. Esto quiere decir que mi periodo formativo es aquel en torno al golpe de Estado de 2002 y bueno, esto la verdad es que me tiene dando vueltas a la cabeza desde hace mucho tiempo y bueno, a partir de ahí empecé a articular una especie de política en la que no estoy ni con uno ni con otro. Es decir, este nombre viene de la frase atribuida al expresidente Carlos Andrés Pérez, que dijo en una entrevista ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y la gente se burlaba bastante de él por, bueno, por esos supuestos malhablarismos. Pero la verdad es que esta frase a día de hoy me identifica. Bueno, cuando yo tenía entre 10 y 13 años se vivía en Venezuela un periodo tan tóxico e histérico que, bueno, creo que vivimos perseguidos por este pasado relativamente reciente y creo que no hemos salido de la toxicidad de aquel entonces. Yo de pequeño, por ejemplo, sabía que Chávez era malo, me lo habían dicho, me lo habían contado. Y sobre todo era por haber hecho un golpe de Estado en el año 1992, o sea, yo lo sabía esto. Y una vez entrado de lleno al gobierno de Chávez, no sabía exactamente qué estaba pasando para que hubiera tales niveles de histeria para oponerse a todo lo que hacía Chávez. Si lo hacía, era malo. Solo sabía que, bueno, que había que estar en contra. En mi círculo no conocía a nadie cercano que fuera chavista y que me explicara sus razones o sus agravios, los agravios del chavismo. Sí se veía de algunos familiares que estaban a favor del chavismo, pero bueno, nunca hablé del tema con ellos. Esa es la verdad. Entonces, bueno, era muy difícil desarrollar un sentido crítico porque digamos que era como respirar prácticamente esto de estar en contra de la forma más extrema a todo lo que hacía Chávez y cuando lo desarrollé más tarde, este sentido crítico, ya hoy en día sé por qué no me gusta el chavismo ni el madurismo. Pero es algo consciente, no es algo reaccionario. Primero me miro a mí mismo, digo quién soy yo, cuáles son mis valores que están mejor representados en una u otra ideología y luego a partir de allí me muevo. Lo cierto es que entre 2001 y 2002 hubo una ebullición de activismo opositor que derivó en un golpe de Estado el 11 de abril de ese último año, del 2002. Así lo viví yo. No supe qué generó ese golpe de Estado hasta que, bueno, me puse a investigar. La razón por la que me puse a investigar es casi como una especie de indagación a mi interior. ¿Qué pasó en esos años? ¿Y por qué? ¿Y por qué recuerdo de forma tan traumática cuando me dieron la noticia de que Chávez había vuelto al poder si yo solo era un niño el que no le deberían importar esas cosas? No es solo conocer mi país, sino darme a mí mismo paz y libertad toda vez que a día de hoy soy un migrante por toda esta situación política de Venezuela. Creo que se debe resaltar que la política, al menos para mí, en una república tiene varias facetas. Una es la política electoral con campañas, eslóganes y formas de convencer a la población con mensajes directos y sencillos. También está la movilización, es decir, las personas que protestan y dicen, bueno, que le dicen al gobierno, mira, rectifica estos agravios que tengo. Pero también está el debate, la negociación, un debate público y plural como los que se ven en los parlamentos del mundo, es decir, donde
los que llaman en teoría lo que son las casas del pueblo. Y todo esto se ha ido perdiendo para favorecer a la histeria, es decir, lo que conforma esa dinámica de las campañas electorales, sobre simplificar la realidad, convencer a la población y tratar de movilizarla. La histeria que empezó con el periodo del 2001 y 2004 sigue teniendo sus ecos a día de hoy. Creo que hay que entender por qué y ver si hay alguna relación con el presente, y suele haberla, porque si no, ¿para qué estudiamos historia en el colegio? Porque hay una carrera que se llama historia, para que se hacen investigaciones históricas. Entonces hay que tener esto en cuenta. Ahora, aprobada la Constitución del año 1999, que fue promulgada por Chávez, bueno, Chávez se puso manos a la obra para gobernar a su manera el país. Y entonces él decidió decretar una emergencia o pedir que se le dieran poderes de emergencia que están en esa Constitución a través de una ley que se llama la Ley Habilitante. Entonces, esta ley habilitante permite básicamente legislar, promulgar leyes a través de un decreto presidencial. Esto solamente se puede aprobar en una situación de emergencia a través de la Asamblea Nacional, y la Asamblea pues le dio los poderes a Chávez porque tenía una mayoría en ese momento. Recordemos que Chávez venía de éxito electoral tras éxito electoral. Entonces venía con una legitimidad muy grande para ese momento. Efectivamente, lo que hizo Chávez con esa ley fue muy autoritario, porque aprobó 49 leyes sin que hubiera una discusión plena y plural en el seno de la Asamblea Nacional. Y entre esas leyes pues metió una reforma agraria en la que se pueden expropiar territorios que se consideren ociosos o territorios latifundistas. En aquel momento Chávez, como bien dije, tenía un récord de 3 victorias al hilo en el plano electoral. Y los partidos de oposición, de los que pasaron a la oposición, estaban deslegitimados porque Chávez vino para romper un sistema que estaba muy cuestionado, que era el sistema bipartidista, donde gobernaban siempre AD y COPEI. Entonces, ¿quiénes tomaron la batuta de la desobediencia civil que ocurrió debido a esas 49 leyes? Pues primordialmente Fedecámaras, que es el sindicato de empresarios venezolanos, y luego se fueron incorporando los partidos políticos que habían en aquel momento y la Confederación de Trabajadores de Venezuela, hasta el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Sobre todo esto he escrito un artículo más extenso en mi Substack y los quiero invitar a leerlo, pero todo esto no es el objeto de este primer episodio del podcast. Y el objetivo es plantear cómo estamos ahora en este momento con un contexto de aquellos años. Y también les quiero contar, por supuesto, por qué cuestiono tanto la oposición como el gobierno. Bueno, después de ese golpe de Estado, que fue impulsado por Fedecámaras y con los partidos políticos desprestigiados, con Chávez, que estaba legitimado en elecciones de forma consecutiva, cabe la pregunta de que si de verdad esto fue una expresión de la verdadera voluntad ciudadana. Porque yo recuerdo unos medios de comunicación promoviendo las actuaciones de Fedecámara y una histeria colectiva en la que no se podía, nadie podía negociar con nadie. Chávez, evidentemente también se expresaba de unas formas muy vulgares y tóxicas, y de aquellos barros estos lobos. Porque yo pienso que entre chavismo y oposición hay desde entonces un nudo de agravios que hay que deshacer. Por supuesto, desde aquel entonces hemos visto cierres de canales de televisión como la de RCTV, de emisoras de radio, hay presos políticos, hay presos por expresar opiniones disidentes y un largo prontuario autoritario. Pero el contexto, pienso yo, que es el de que un país que desde que llegó Chávez al poder ha sido muy conflictivo en lo político, y descartar sencillamente que estas cosas pueden ser un agravio legítimo de los chavistas, porque eso sucedió hace mucho tiempo, porque, X, Y, Z, yo diría que es perder de vista la posibilidad de que el chavismo se haya metido en esta deriva autoritaria, empujado en cierta medida, en mayor o menor, por la oposición. Recuerdo que en el año 2005 el chavismo ganó una mayoría total en la asamblea porque la oposición dijo que no había que participar en aquellas elecciones. Esto ocurrió un año después del referéndum revocatorio del 2004. Que la oposición decía que fue fraudulento, pero que al final fue avalado por el Centro Carter. Un referéndum revocatorio que tiene también como antecedente también la lista Tascón, o que produjo la lista Tascón, que fue una lista de personas que firmaron a favor del referéndum. Pero más allá de eso, ya en el 2005 uno puede intuir que el chavismo lo que ve es un movimiento político
al que no le interesan las elecciones y que tiene también su propio prontuario de haber dado un golpe de Estado. Y bueno, aquí estamos viendo un pequeño ejemplo de esta relación dialéctica muy tóxica. Si nos mudamos al día de hoy, tenemos una situación de impas. Porque la oposición ganó las elecciones el 28 de julio, las ganó, tiene las pruebas con las actas desagregadas por mesa, municipio, por centro electoral, pues en la mano. Y se les da prioridad a esta prueba porque el ente oficial que está obligado a publicar esas actas, el CNE, no lo hizo. Sencillamente proclamaron a Maduro ganador, dijeron que habían sido hackeados por un ataque desde Macedonia del Norte y bueno, tranquilo, créeme y aquí no ha pasado nada. Entonces nos encontramos con esta dinámica de que efectivamente la política electoral, en el caso venezolano, no lo es todo. La oposición tiene la carta, que en un país normal es la única que cuenta, que es, bueno, haber ganado unas elecciones, accedo a la presidencia. Pero lo que estamos viendo es que quien controla las armas y el poco o mucho dinero que pueda haber, tiene el poder efectivo. Entonces a la oposición le toca explorar las otras facetas de la política y darle peso a su victoria electoral. Pero que quede claro que en algo va a tener que ceder. Y además es que a la oposición venezolana le toca bailar pegado. Es algo que nunca quiso hacer. Desde los tiempos en que era Fede Cámaras quien llevaba la batuta, pasando por la Coordinadora Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática y la Plataforma Unitaria, todo fue siempre orientado a la renuncia, a quitar a Chávez del poder, a quitar a Maduro del poder. La salida, la renuncia. La oposición tiene derecho a acceder al poder, eso que quede claro. Y en unas negociaciones deberá plantear ese agravio porque no puede ser que la oposición compita sencillamente en condiciones tan adversas y que si gana luego también no se le reconoce su victoria. Pero también tiene que responder al agravio del golpe de Estado de 2002 y al del paro petrolero de 2003 porque, bueno, uno podría hacer el argumento de que ese paro petrolero de 2003 fue como una especie de primera sanción que fue hecha por venezolanos en contra del Estado de Venezuela. Es un argumento que los chavistas podrían hacer, un opositor seguramente no lo haría, y en algún momento hay que, pues bueno, aliviar ese agravio. Lo que sí es verdad es que hay que garantizar las libertades civiles y el derecho a disentir, a que haya libertad de expresión y que podamos tener un país verdaderamente plural en lo político y una opinión pública que sea plural en las ideas que se aportan. Toca bailar pegado porque la opción a esto es contar con el apoyo incondicional de los Estados Unidos. Y el gran arquitecto de la política exterior de los Estados Unidos en las últimas 5 o 6 décadas, Henry Kissinger, dijo que ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso, pero ser su amigo puede ser fatal. También dijo que Estados Unidos no tiene enemigos permanentes ni aliados permanentes, solo intereses. Y a Volodymyr Zelensky le tocó vivir esta frase en carne propia, y de parte de un Donald Trump que lleva a cabalidad esta visión de Kissinger. Negoció con el Talibán para irse a Afganistán, negoció con Corea del Norte porque no tiene mucho interés en seguir protegiendo al sur de la península coreana, y asimismo está llevando una guerra comercial contra aliados y adversarios con impuestos arancelarios como arma de preferencia. La oposición venezolana tiene que verse en el espejo de Zelensky y de Ucrania, desenredar los nudos políticos pasados, reconocer los agravios y si no es posible acceder a la presidencia venezolana, pues acceder y explorar vías de compartir el poder y forzar el consenso. El chavismo debe reducir su poder político porque hay una red corrupta en torno al Estado que debe ser eliminada y el chavismo no está en condiciones para combatir la corrupción que hay en Venezuela o la falta de gobernabilidad que hay. Si está demostrado que la oposición no puede acceder al poder por la vía de las elecciones porque el gobierno sencillamente no le reconoció la victoria y tampoco tiene el poder militar efectivo y Estados Unidos está disminuyendo la ayuda internacional, salvo que dé un retorno notable a la inversión, pues llega un momento en que la oposición debe hacer lo que no hizo en 2002. Y no importa que los líderes de entonces no sean los de hoy. Toca negociar y bailar pegado para hacer políticas que moldeen al Estado
en una dirección que se parezca a lo que quiere la oposición y así trazar una vía clara hacia el poder que se pueda caminar y que se pueda ejecutar. Pues bien, como han visto, ya de alguna forma he perdido la esperanza en que la oposición pueda llegar al poder por la vía que siempre nos han dicho que le iban a hacer. Pareciera que lo único que piensan que puede hacer la oposición es presionar al gobierno y después que el gobierno caiga, que el gobierno ceda. Y más bien lo que sucede es que el gobierno se enroca en sus posturas, el Estado venezolano se degrada y los que pierden son los ciudadanos de a pie. La verdad es que me he rendido y esto me da una libertad que me gusta mucho más vivir así porque me permite cuestionar a la oposición, me permite cuestionar al chavismo y aunque no estoy a favor y quiero ver un gobierno distinto al de los chavistas, pues la verdad es que me he rendido y en cierta medida esto es un alivio. Todos los venezolanos de alguna forma estamos marcados por la política venezolana, por periodos de histeria, toxicidad, de quién dice qué. Y la verdad es que ha llegado la hora para mí de que los políticos hagan lo que suele hacer un político, que es negociar. Es que pareciera que negociación es un pecado capital, pero en realidad es lo que hace un político de toda la vida, negociar con las personas con las que no está de acuerdo y así llegar a un consenso para dirigir a la nación, a la república, en un camino determinado. Pues bien, en este caso creo que hace falta un pacto de gobernabilidad y bueno, como ven, esto es lo que yo llamo ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Y si te gustó este primer episodio, te invito a que también te suscribas a mi newsletter siguiendo el enlace de gustavofrancoherrera.substack.com y también me puedes apoyar en coindrop.to/Gustavo Franco H. Los enlaces los puedes ver en la descripción de este podcast. Y bueno, llegando al final, te agradezco haberme escuchado y nos seguimos escuchando en próximos episodios. Un fuerte abrazo. Y hasta aquí, ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario.